Hermanos, una vez más les doy la cordial bienvenida. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de interpretación de la epístola a los romanos. Hoy es el 4 de noviembre del 2021. Es nuestra clase número 17 y en esta ocasión corresponde desarrollar el capítulo 15 de la epístola. La semana anterior de este capítulo hemos visto hasta el versículo 6. Y estos versículos se van a complementar también en el 7 y siguientes, porque de todas maneras se va a seguir considerando este tema de servir a otros para la gloria de Dios. La relación entre los débiles y los fuertes. Ese fue el tema de fondo. Entonces, con ese antecedente, vamos a dar comienzo a la clase que corresponde a la fecha de hoy. Bien, tenemos un pequeño sumario. Tenemos 5 puntos que vamos a abordar en esta noche. Tenemos una pequeña introducción. El punto 2 tiene que ver con los creyentes, cómo los creyentes deben recibirse unos a otros. Y esto es para la gloria de Dios. Versículos 7 al 13. El punto 3, el ministerio sacerdotal de Pablo. El evangelio a los gentiles, versículos 14 al 21. En esta parte vamos a hablar acerca de la responsabilidad en el liderazgo de Pablo en relación a los gentiles, porque fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles. En el 4 vamos a hablar de los proyectos presentes y futuros del apóstol Pablo, porque él tenía planificado como fin, como objetivo de vida, llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Para el tiempo del apóstol Pablo, lo último de la tierra era España, porque ese era el final del Imperio Romano. Versículos 22 al 29. Y el punto 5, los ojos abiertos ante el peligro. Este espacio tiene que ver con la oración. Como el apóstol Pablo, siendo líder, encomendada en oración para realizar todo su ministerio y toda la obra al cual había sido encaminado. Entonces, esos son los puntos que tocaremos en esta noche. Vamos a comenzar entonces con lo que corresponde a la parte introductiva. Bien, en esta parte vamos a hablar de la idea principal que contiene el capítulo 15 de la epístola. Ya dijimos que esta parte, esta idea no comienza precisamente en el 15, sino que forma parte también de lo que ya hablamos en el capítulo 14. Es decir, estamos hablando de la relación entre los fuertes y los débiles. Ahora, ¿quiénes son los fuertes? Ya habíamos dicho que los fuertes son los que tienen madurez en la fe. Son los que tienen un conocimiento pleno de lo que es la libertad de Cristo. Ya habíamos visto en la parte doctrinal cómo el creyente es liberado de todas las secuelas del pecado, porque en realidad ha sido declarado libre, libre de la ira de Dios, libre del pecado, capítulo 6 de Romanos, libre de la ley, capítulo 7, y libre de la muerte, capítulo 8. Entonces, todo este contenido también nos lleva a reflexionar sobre los temas de la justificación, la santificación y la glorificación. Vale decir que un creyente, cuando está en Cristo, vive bajo el gobierno de Dios, vive en la esfera espiritual. Por lo mismo, su vida en sí es una vida en Cristo y a la vez también es una vida de amor. En otras palabras, el lenguaje de relación del fuerte hacia el débil es el que no está maduro espiritualmente porque todavía tiene algunos prejuicios y por lo mismo considera todavía algunas áreas en su vida como obras que hay que cumplir para ganar el favor de Dios. Entonces,
En esta relación, el lenguaje de relación entre los fuertes y los débiles es un lenguaje de amor. Es un lenguaje de amor hacia el prójimo. Ahora hay dos cosas, ¿no?, que caracterizan al creyente en Cristo. Lo esencial es la fe. La fe es algo más íntima, es algo que nos relaciona con Dios. Por la fe es que personalmente podemos acceder a la presencia de Dios. Entonces eso tiene que ver directamente con la vida personal de cada uno de nosotros. Pero no termina ahí la vida del creyente, la vida espiritual. También tiene que ver aún en una relación con el prójimo. Es decir, ¿cómo vamos a relacionarnos con el prójimo? ¿Cuál debe ser el lenguaje de relación? En este caso, doctrinalmente, hemos visto que el lenguaje de relación es el amor. Y el amor precisamente es lo contrario a lo que nos enseña el pecado. El pecado nos anuncia de que una persona es por lo que es, o sea, ahí pesa mucho lo egocéntrico. En cambio, el creyente verdadero, el que está en Cristo, cambia ese paradigma. Y su paradigma es de reflejar el amor que viene de Cristo. Es un amor que nace, que surge del interior de nuestro corazón porque es Cristo quien está gobernando nuestra vida. Entonces, esa es la idea principal. Bajo ese paradigma es que nos vamos a conducir en el entendimiento de esta clase. Ahora bien, la pregunta viene de la siguiente manera: ¿cómo los fuertes deben soportar la debilidad de los flacos? O sea, de los que son débiles todavía en la fe, de los que no han comprendido todavía toda la esencia de la doctrina de la salvación, de la doctrina de lo que es la vida en Cristo, de lo que es andar en Cristo y andar en amor. ¿Cómo tenemos que tratarlos a ellos? La enseñanza del apóstol Pablo viene a lo siguiente: procurando no agradarnos a nosotros. O sea, es una negación de lo que es natural en nosotros, el ego, el solo pensar en el beneficio de nosotros, sino también aprender a pensar en los demás. Entonces ahí es donde emerge el amor al prójimo. Debemos buscar siempre agradar al prójimo. Esa es la idea. El segundo aspecto que contiene este capítulo 11 está relacionado también con la aplicación de algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos va a ir enseñando la presencia de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo para nuestra vida diaria. O sea, en términos de ilustración, en el Antiguo Testamento hay algunas referencias de lo que se llama una forma de tipo, una forma de ilustración de cómo debe ser el carácter del cristiano. En realidad, cómo obró y cómo debía obrar el Señor Jesucristo. Por cierto, todas esas profecías que estaban anunciadas sobre su personalidad en el Antiguo Testamento han sido cumplidas por Jesús al pie de la letra. Y el tercer aspecto que contiene este capítulo 15 tiene que ver con el deseo del apóstol Pablo de viajar primero a Jerusalén, luego a Roma y finalmente a España. Ese era su itinerario. Por lo menos la primera idea era llevar una ofrenda que habían donado las iglesias gentiles con las cuales él había trabajado, llevar esa ofrenda hasta Jerusalén, pasar a Roma y finalmente viajar a España. Y por ello es que este viaje a Roma lo tenía muy bien planificado. La idea era llegar con una base doctrinal, con una enseñanza y precisamente compartir con ellos todo esto. Ese era el plan, pero los planes de Dios eran para él muy diferentes. En un contexto general, ese es el contenido de lo que tiene este capítulo 15. Ahora bien, comencemos entonces retroalimentando lo que habíamos visto en la parte final de la anterior clase referente al capítulo 15 de los versículos 1 al 6. Y estos pasajes nos hablaban fundamentalmente de nuestra obligación
de soportar las debilidades de los que no son fuertes. Es decir, cómo tenemos que aprender a sobrellevar a los débiles en la fe. Y la idea es que deberíamos hacerlo siguiendo el ejemplo que nos dio, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Con todo ello, hay algunos principios que no tuvimos tiempo de explicar en la anterior clase debido al factor tiempo. Ahora lo vamos a hacer de manera rápida sobre la enseñanza que contiene estos 6 versículos. Son importantes. Si ustedes van a ver estos versículos, van a llegar a estas conclusiones. Entonces, la idea central del apóstol Pablo es hablarnos acerca de la responsabilidad de los hermanos fuertes hacia los débiles. Es cierto que hay una relación entre los fuertes y los débiles, pero así como se manejaban en la iglesia de Roma, la situación era la siguiente: los fuertes menospreciaban a los débiles en la fe. Es decir, por decir, actualizando un ejemplo, en una iglesia contemporánea, había algunos hermanos que oraban con las manos levantadas y otros hermanos que no lo hacían así. Entonces, supongamos que los que oraban simplemente de manera directa, sin la necesidad de levantar las manos, ellos se consideraban fuertes porque estaban seguros de que el Señor de todas maneras les va a escuchar porque están en Cristo. Ahora, posiblemente el débil en la fe creía necesario quizás levantar las manos, porque de esa manera él consideraba que le está agradando a Dios. No estaba afectando a lo esencial, es decir, a la doctrina misma. Eran algunas prácticas, algunas tradiciones que no precisamente tenían que ver con desordenar a la iglesia. Entonces, los fuertes comenzaron a menospreciar, en otras palabras, los comenzaron a despreciar a los débiles en la fe, pero los débiles en la fe tampoco se quedaron ahí. Alternativamente, ellos hicieron otra cosa más interesante. Los comenzaron a criticar. Entonces se planteó la idea del pecado en ambos lados, ¿no? En los fuertes por menospreciarlos y en los débiles por criticarlos, porque los estaban juzgando. Por lo mismo, el apóstol Pablo es aquí donde hace un equilibrio y va a tratar de mostrarnos cómo debe ser realmente un creyente, una persona que realmente ha nacido de nuevo y que está en Cristo y que debe vivir en amor. Esto va para ambos lados, pero principalmente para los fuertes porque es su responsabilidad, ¿no? Primero, entonces hay un principio. La comunidad cristiana debería estar marcada por la consideración. El primer principio es la consideración. O sea, el trato entre fuertes y débiles tiene que pasar por una consideración o por una tolerancia de los fuertes hacia los débiles. Ahora, esta tolerancia tiene que ver como una forma de detener a que no se generalice el menosprecio, tampoco se generalice la crítica de la otra parte, es decir, de los débiles. Por lo mismo, la consideración es tolerancia. Pero ¿cuál es el término de la tolerancia? Indudablemente no tiene que ser agraviar las ordenanzas o los mandamientos que ya están registrados en la palabra de Dios. Pongo un ejemplo. Si un creyente débil, por decir, se le fue algunas copas de más y puede apelar a esto. Aquí dice en Romanos que los fuertes deben ser considerados con los débiles, pero no dice que seamos considerados con el pecado expresamente manifiesto, porque un pecado lo que hace es romper la relación con Dios.
Pero en cambio la actitud del débil en la fe no rompe la relación con Dios. Aún así, con esas prácticas ortodoxas, podríamos decir, de todas maneras mantiene su relación con Dios. Él piensa que, como en el caso del débil que levanta las manos, que levantando las manos, digamos que eso fuera el caso, levantando las manos, él piensa que está agradando a Dios. O sea, no hay ruptura de la relación con Dios. Ahora hay pecados que sí rompen la relación con Dios. Eh, Embriaguez, pueden ser, por ejemplo, otros pecados como las calumnias, por ejemplo, son pecados manifiestos y por supuesto que están condenados por la palabra de Dios. En ese caso sí se rompe la relación con Dios. Entonces la consideración viene en ese contexto, en que debe identificar qué clase de objeción hay en el débil, que no le permite ejercer la libertad en Cristo. Si hay una consideración hacia ellos, tiene que ser naturalmente en los marcos, en lo que contiene en la palabra de Dios. Quizás no va a entender la idea, pero lo esencial es que no se rompa la relación con Dios. Por eso dijimos que el fuerte no le debe hacer tropezar al que es débil en la fe. De todas maneras, si va a orar con las manos levantadas, pues simplemente lo vamos a dejar, no vamos a hacer controversias, simplemente lo dejamos adorar de esa forma, porque muchas veces los hermanos somos legalistas. Hay hermanos que se enfocan en lo que es la parte confrontacional, quieren ser siempre partidistas o quieren ser polémicos. Entonces no se trata de eso. De lo que se trata es que el hermano permanezca en la fe, que permanezca en su relación con Dios. En ese contexto es que debe haber consideración. Ahora, naturalmente, todo esto se va a subsanar siempre a través del estudio de las Sagradas Escrituras. No solamente tiene que haber comunión, también tiene que haber enseñanza y tiene que haber conocimiento. A veces nos conformamos con lo que es la enseñanza. La enseñanza tiene que ver con el lado intelectual, pero el conocimiento es algo más profundo, bíblicamente hablando. No estoy hablando del concepto humanista, conjunto de conocimientos metódicos, sistemáticos y ordenados, no, sino de un conocimiento de fe. Un conocimiento de fe no solamente es adquisición de conocimiento intelectual, sino también tiene que ver con una relación. Por eso es que cuando el pastor enseña, lo que enseña el pastor no solamente es intelectual, sino también tiene que ver con la conexión que tiene con Dios. ¿Cómo puede un hombre incrédulo conectarse con Dios? Entonces a eso es a lo que tiene que llevar, en el trato que debe haber entre los creyentes de persona a persona. Yo, hombre, conectado con un ser supremo que es Dios. Por eso se caracteriza la enseñanza pastoral y a eso es a lo que llevan los maestros. Por eso un pastor casi siempre no es que diga simplemente, sino que también haga lo que dice la escritura y más allá de eso tiene que llevarle a hacer lo que dice la escritura. Entonces un largo trayecto, hay un largo trecho todavía para trabajar. Esas dos cosas, consideración y va a crecer con el estudio de las escrituras. Un segundo punto que debe caracterizar al creyente fuerte en la fe y también va a ir aprendiendo el débil en la fe es que tiene que haber entereza, es decir, tiene que haber una actitud del corazón hacia la vida, es decir, cómo saber reaccionar a las circunstancias. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés no tuvo entereza, o sea, no supo afrontar las circunstancias. Moisés estuvo siendo acosado por su pueblo
que le pedía agua, le dijo al Señor, el Señor le dijo que tocara la roca, pero Moisés pierde la paciencia, no toca la roca, sino que la golpea. Entonces, eso tuvo un resultado, no pudo entrar a la tierra prometida, pudo verla, pero no entró. Entonces, debemos tener cuidado también con este tipo de pecados. A veces salimos del límite de lo que nos dice la consideración y no tenemos entereza y naturalmente apuntamos a eso, a extralimitarnos y reaccionar casi fuera de lo normal. Entonces, el que tiene interesa tiene una actitud bien definida a cómo va a abordar la situación. Tiene que abordar con sabiduría, con serenidad y sobre todo con paciencia. Y la palabra paciencia que refleja en este versículo más o menos nos da la idea del concepto griego, hipómone. Hipómone es una palabra que lleva más allá del concepto de la tolerancia. Nosotros cuando hablamos de paciencia suponemos que ante una agresión simplemente debemos aguantar la situación, ¿no? Y quedarnos con, con ese agravio sin reaccionar, con un dolor en el corazón y decir, el Señor se va a vengar, el Señor va a tomar venganza por mí. A veces nos quedamos así, pero no es lo correcto. Esta palabra hipómone está enseñando un concepto mayor que es el de transformar esta obra que aparentemente es negativa, es mala, que ha agraviado nuestro corazón y exige una reacción, pero por nuestra interés hemos detenido esa reacción. Pero el que realmente tiene interés tiene la capacidad de transformarlo en gloria de Dios. ¿Cómo es esto? Una vez una hermana tuvo una discusión con otra hermana, eso ocurre, eso es natural, pero después de terminar la discusión, la hermana estaba cantando tranquila, estaba alabando a Dios y no podía entender eso, no supone que debía irse enojada, molesta. No, lo que hizo fue eso, transformar lo que fue un agravio para que glorifique el nombre de Dios. Entonces, esa debe ser la actitud que debe tener un creyente, no lo que hizo Moisés. Si bien Dios le dio el mandamiento, le dijo, toca la piedra, pero él enojado lo golpeó, entonces ahí es donde se aplazó, pecó, porque lo que salió de su corazón no fue un acto de fe, sino fue un acto de enojo, fue un acto que agravió la voluntad de Dios. Otro punto que contiene en este versículo, en nuestros versículos del 1 al 6 del capítulo 15, tiene que ver con la esperanza. O sea, los cristianos, la comunidad, tiene tiene que vivir en esperanza. Ahora nosotros cuando pensamos en la esperanza, siempre pensamos el lado positivo. Si, por decir, si se nos chocó el auto, ya. Bueno, tengo esperanza de que lo voy a vender y voy a tener un nuevo auto. Entonces, eso es lo positivo. O a veces hay una circunstancia tan difícil y pensamos que mañana es otro día, entonces las cosas van a mejorar. Pero ocurre que a veces no mejoran, las cosas empeoran. Entonces, ¿qué hay con la esperanza? Se acabó la esperanza, ya no funciona. Y es así. ¿Alguna vez habrán experimentado esto? Se nos perdió una cosa y llegas a casa, ocurre que sucede otra tragedia que también se perdió otra. Y al día siguiente otra. Pero ¿qué hay de la esperanza? La esperanza no es en esos términos. La esperanza en Cristo tiene que ver con la capacidad de sobrellevar las circunstancias difíciles. Cuando el apóstol Pablo decía,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba enseñando que él lo había visto todo, o sea que él lo sufrió todo. No importaba las circunstancias, lo que importaba es que de todas maneras Dios está presente en ese momento. En ese momento de dolor aún permanecía la presencia de Dios. Esa es la verdadera esperanza. No siempre es esperar lo mejor. A veces es aprender a vivir también con las circunstancias difíciles. Y eso es lo que nos enseña esta parte de la epístola. De la misma forma, en esta relación entre el débil y el fuerte tiene que haber armonía. Ahora, cuando estamos hablando de armonía, no estamos hablando de ausencia de diferencia de opiniones, sino estamos hablando exactamente de la capacidad de resolver juntos el problema, ¿no? Si vamos a afrontar las circunstancias de diferencia con posiciones partidistas o con posiciones políticas digo, polémicas, polemistas, indudablemente que vamos a caer en una situación de mayor conflicto. Entonces, lo que debemos encontrar siempre es un principio de convivencia. ¿En qué contexto? Porque debemos saber ambos que estamos habitando en el cuerpo de Cristo. Es como decir, estamos dentro de la casa de Dios. Entonces, ese debe ser el sumo bien. O sea, debemos recordar que sobre estas diferencias es que Cristo está en nosotros y eso es lo que pesa más. Y por lo mismo debemos tratar de resolver las diferencias siempre en armonía. Este es otro principio importante que nos lleva a comprender esto. Otro principio es la alabanza. Indudablemente que nuestro Señor de gracia merece ser alabado, merece ser adorado, y por lo mismo la actitud del creyente siempre debe tender a esa línea, no salir de ese principio, porque la alabanza es importante para el creyente porque refleja también un acto de gratitud al Señor que dio la vida por nosotros, nos regaló lo que no pudimos adquirir, vida eterna. Y finalmente, un sexto principio ya tiene que ver con que tomemos a Cristo como modelo de vida. Y cuando Cristo actúa, actúa bajo el principio del amor. Por eso es que cuando le preguntaron cuáles son los mandamientos más importantes, él dijo, lo más importante siempre, en primer lugar, el mandamiento importante es amarás al Señor tu Dios, fe, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, amor. Las dos cosas estaban presentes ahí, fe y amor. Entonces, ahí están los principios que nos llevan a que los fuertes aprendamos a respetar en cierta forma aún los escrúpulos de los débiles. Y aquí la enseñanza nos ayuda a pensar cómo tenemos que afrontar estas circunstancias. Y es muy difícil muchas veces poner en práctica esto. Normalmente en las iglesias congregacionalistas, como los bautistas, por ejemplo, ellos tienen asambleas y naturalmente que estas ideas ayudarían mucho a cómo llevarnos en las asambleas fuera de esas reglas parlamentarias. Lo importante es la armonía entre los hijos de Dios. Entonces, en resumen, la recomendación del apóstol Pablo es que los fuertes deben respetar los escrúpulos de los débiles, pero siempre y cuando no afecte la fe, no afecte la doctrina. Si afectara, bueno, hay que tomar otras medidas, como la disciplina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios. El otro principio importante es que no debemos buscar en lo posible agradarnos a nosotros mismos. Porque si nos agradamos a nosotros mismos, obviamente que estamos
bajo el principio de una idea de pecado que es el egocentrismo. Bien, continuamos entonces. Muy bien. Muy bien. Ahora veamos cuál es el fundamento de relación entre los fuertes y los débiles. Ya lo dijimos, lo ratificamos una vez más. Ese fundamento es el amor. O sea, la relación entre nosotros y el prójimo tiene que estar fundado en el amor. Y el trato entre los cristianos débiles y fuertes comienza precisamente con este principio. Y toda esta enseñanza se desarrolla desde el capítulo 14 y va hasta el capítulo 15, versículo 7. Y la base de este trato, otra vez los repetimos para reiterar, para que no nos olvidemos, que es el amor cristiano. De la misma forma también este amor cristiano es el mismo amor de Dios, porque Dios está habitando en nosotros. Ya aplicando esta idea en Gálatas 6:2 nos dice que los creyentes debemos sobrellevar las cargas unos a otros, porque esa es la ley de Cristo. Entonces no hace diferencias, sino significa sobrellevar, que no es precisamente aguantar. Ya hemos visto los 6 principios que regulan esto, que no se resumen precisamente en aguantar, sino en la capacidad de obrar en la esencia del amor de Cristo. Ahora hay algunos ejemplos de lo que pueden ser las flaquezas. Algunas ideas de lo que son flacos en la fe, o sea, de los que recién están creciendo. Son como los niños que están empezando a caminar. No todos somos iguales en la iglesia. Podríamos dar como líderes si es que tratamos de poner al mismo nivel a todos. Hay fuertes, hay débiles. Entonces, hay algunas características en algunos débiles. Uno es la ignorancia, la incredulidad, la falta de confianza en sí mismos, hay celos entre sí, etcétera. Todos estos aspectos, así, de manera resumida, provocan diferencias. Entonces, todo esto no afecta en sí esencialmente a la fe, o sea, a la doctrina. Son hechos que en cierta forma se podría tolerar hasta que el creyente vaya cualificándose. Lo importante es que no se pierda su relación con Dios. Ahora bien, ingresamos al versículo 7 hasta el 13 de la epístola. Los creyentes deben recibirse unos a otros para la gloria de Dios. Ahora, el recibirse unos a otros no es un acto que nos satisfaga a nosotros mismos, sino es una obra, una buena obra que glorifica a Dios. Esto va desde el versículo 7 hasta el 13. En el 7 nos dice, por tanto, recibíos unos a otros. Este recibirse unos a otros no se trata simplemente de una aceptación, sino tiene que ir a una actitud más allá de una simple aceptación formal, sino tiene que ver con una consideración hacia el hermano que está incorporándose a la iglesia o está viniendo aún todavía con algunas características que pueden en cierta forma no adecuarse a la declaración de fe de la iglesia misma, ¿no? Entonces, es una aceptación que tiene una característica especial. Tiene que ser hecha para la gloria de Dios. No es una obra que nos satisfaga a nosotros mismos. Por lo mismo, tenemos que entender esto como una aceptación de carácter espiritual, como una aceptación de amor, porque el que acepta, el que lo aceptó es Cristo, ¿ya? Entonces, como que nosotros también hemos sido aceptados por Él. Vale decir, si hay algún hermano que supuestamente no es de nuestro agrado, pero está en la iglesia
tenemos que vernos a nosotros mismos, porque está viniendo con los mismos méritos de Cristo. Tiene una misma salvación, no hay diferencia entre varón y mujer. Tiene el mismo bautismo en el Espíritu Santo. Tiene el mismo Espíritu, tiene la misma justificación. Cristo lo justificó. Por lo mismo, tiene la misma fe. No lo diferencia nada. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que hacer alguna acepción? Todavía algunas prácticas en algunas iglesias todavía están utilizando este tema de las diferencias. Quizás una señora que viste pollera no le van a dejar en la primera banca. Puede que ocurra eso. Con todo afecto le digan, hermanita, te puedo llevar allí a la última banca, donde están tus amigas, ahí vas a estar más cómoda, algo así. Pero esa hermana tiene los mismos méritos que Cristo. O sea, Cristo le dio esos méritos, en base a esos méritos es que está viniendo, porque tiene la misma fe, está justificada igual que las otras, entonces no hay diferencia. Por eso es que debemos recibirnos unos a otros. El versículo 8 y 9 es interesante todo esto. Habla de la promesa y la misericordia. La relación entre el pueblo o la nación de Israel con Dios está suscrita en términos de promesa. O sea, Israel recibe los beneficios de la promesa que Dios hizo a los padres de Israel. En cambio, los gentiles también van a entrar a una relación con Dios, pero no en términos de la promesa, como es con Israel, sino en términos de misericordia. Esa es la diferencia. Israel va como beneficiario de la promesa, en cambio, los gentiles, o sea, nosotros, vamos a ingresar a la misma salvación, pero en el contexto de la misericordia. Ahora el versículo 8, cuando está haciendo referencia a esto, precisamente a la relación de Jesucristo con Israel, es que Cristo se hizo siervo de la circuncisión, es decir, que se hizo siervo de la ley, cumplió toda la ley. Vale decir que se hizo judío con todas las características. Por eso es que Cristo es siervo de los judíos para que también los gentiles glorifiquen a Dios. Hemos hablado en los capítulos 9, 10 y 11. Inicialmente dijimos que había una apariencia de que Dios había rechazado a Israel porque les rechazó a Cristo. Pero en el capítulo 10 nos dijo que la culpa del rechazo lo tienen los mismos judíos, porque les rechazaron al Señor Jesucristo, o sea, rechazaron la promesa. Pero en el 11, ahí nos aclara que Dios lo hizo con un propósito, con el propósito de incorporar a los gentiles al mismo programa de salvación. Entonces, lo que inicialmente fue la nación de Israel fue como un árbol, se sustentó, se arraigó, tiene raíces. Con su caída se rompió, se cortó esa parte del árbol, pero de esa misma raíz sale un vástago, o sea, de esa raíz sale un siervo de entre los mismos judíos. Y este siervo especial era el Cristo. Y este Cristo creció y se hizo un gran árbol, un árbol fuerte, al cual se injertaron las ramas que no eran útiles, que eran inútiles
para que den fruto. Entonces se incorporaron a ese tronco bueno. Entonces, esa es la ilustración que nos dio. Entonces, la obra de Cristo, si bien vino para los judíos, pero a la vez también vino para los gentiles. Vale decir que la obra de Cristo tuvo un impacto de carácter universal. Benefició a la nación de Israel en términos de promesa, pero también benefició a los gentiles, ya no en términos de promesa, sino en términos de misericordia. En pocas palabras, los judíos van a entrar a la salvación porque así Dios lo prometió, y nosotros los gentiles estamos entrando, según el versículo 9, a la salvación, pero ya no por la promesa, sino por la misericordia de Dios. En los versículos 9 al 12 hacen referencia a una profecía anunciada sobre el carácter de Cristo en las relaciones interpersonales entre lo que son los judíos y los gentiles. Ya hemos visto cómo acceden los gentiles a la salvación y cómo han accedido los judíos también. Actualmente algunos judíos están entrando a la salvación de la misma forma como lo estamos haciendo nosotros. Pero va a haber un punto en que toda la nación de Israel ha de ser incorporada, pero ese tiene su tiempo, es un tiempo escatológico. Ahora bien, para el apóstol Pablo, la participación de los gentiles en las bendiciones de Israel estuvieron ya anunciadas en las profecías del Antiguo Testamento. Según este versículo, así se anunció en la ley, los profetas y los salmos, es decir, en los escritos. Antes de nuestra Biblia actual, antes de, en los tiempos en que el apóstol Pablo tenía la escritura, no había Nuevo Testamento, solamente había un antiguo. Entonces, esta escritura tenía 3 partes. Con probabilidad era la Septuaginta, la versión de la Septuaginta, y tenía 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. Posteriormente se cambió este orden. Ahora en nuestra nueva Biblia ya no viene así. Viene la ley, después vienen los libros históricos, después los salmos y los salmos y los proverbios, etcétera, los libros poéticos, y al final están los libros proféticos. En este caso, a la ley le siguen los profetas. En cambio, en la Biblia actual, el libro de los profetas mayores y menores está en la parte última de nuestras Biblias. Vale decir que cambiaron el orden. Pero con todo ello, estaba ya anunciado. Hay un progreso en estos anuncios, en estas elecciones. Lo primero, podemos encontrar en el versículo 9 cuando Cristo mismo rinde alabanza a Dios por la presencia de los gentiles en la obra, en el Salmo 18:49. Y en el versículo 10, que también tiene su paralelo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, dice también de la misma manera: alegraos gentiles con su pueblo. Es decir, ya se está anunciando la incorporación de los gentiles al programa que tenía la nación de Israel. Bueno, ellos, ya lo dijimos, tenían esa bendición en términos de promesa. De la misma forma, pide también alabanza directa de los gentiles. Ya los gentiles podían alabar directamente, eso ya estaba anunciado también en el Salmo 117:1. Y tiene su paralelo con el versículo 11 del capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Y finalmente hay una visión de lo que ha de ser el reino milenial,
El versículo 12 hace referencia a esa idea y su paralelo está en Isaías capítulo 11, versículo 10. Vale decir que los gentiles ahora pueden vislumbrar al que regirá a las naciones entronizado en el templo milenial de Jerusalén. No olvidemos relacionar al Salvador con el rey David y ellos nos lleva a reconocer nuestras bendiciones sobre la tierra. Lo que aparentemente para nosotros era extraño, difícil de entender, ahora que ya estamos en el tiempo también, cuando los gentiles estamos siendo incorporados a la bendición de los judíos, es que ya podemos entender esto, ya podemos entender la visión futura, podemos entender lo que ha de ser el reino milenial. Continuamos. Ahora vamos a ver el versículo 13. Vamos a ver las riquezas de este versículo y nos habla de lo siguiente. Y el Dios de la esperanza os llene de gozo y de paz. Aquí hay tres conceptos importantes: esperanza, gozo y paz. ¿Y qué mensaje tiene esto? Cuando estamos hablando del Dios de la esperanza, de acuerdo a Efesios 2:7, estamos hablando de las edades venideras, vale decir, de las profecías que se nos ha anunciado, de las promesas anunciadas, las que van a ser cumplidas y las mismas que han de beneficiarnos a nosotros. Es una esperanza donde está la presencia de Dios. Sabemos que Dios sobre toda circunstancia ha de estar siempre al lado nuestro y ha de estar siempre mostrándonos, continuará mostrándonos las riquezas de su gracia. Comenzaron eh, al principio de la iglesia, desde los padres de la iglesia hasta este 2021, continúa esas bendiciones. Nosotros todavía estamos contemplando esas riquezas de gracia y por lo mismo somos beneficiarios de esta gran bendición. No hay situaciones desesperadas cuando se habla de esperanza, sino personas desesperadas. Es decir, que tenemos que ver las circunstancias no independientemente de Dios. A veces las circunstancias parecieran que fueran desesperantes, pero no siempre son así, porque Dios está en control. El problema está en que nosotros, las personas, presentamos situaciones desesperadas. En un texto estaba leyendo de que durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, como presidente de Inglaterra, había visto de que su ejército estaba derrotado, el ejército nazi estaba derrotado, y ya estando en una reunión con el Estado Mayor, miró el semblante de cada uno de ellos y vieron que estaban desanimados, prácticamente ya para anunciar la rendición. Y él, después de mirarle a todos, les dice, este es el mejor momento. Es el mejor momento para confiar en Dios. Entonces, cuando estamos hablando de esperanza, no tenemos que ver la situación externa, sino tenemos que vernos nosotros mismos. Porque siempre vamos a tener, si es que hay esperanza, la seguridad de que Dios está vivo y que Dios está en control de todo. Entonces, siempre vamos a tener esa idea de que la riqueza está en que tenemos un Dios de esperanza. De la misma forma, es un Dios que nos llena de gozo. Si bien la esperanza es una alternativa para entender lo que es la presencia de Dios en toda circunstancia, de la misma forma, esta esperanza nos lleva también al gozo y a la paz. Ahora, sentir gozo no es lo mismo que placer. Hay diferencia entre lo que es gozo y placer. El gozo es un sentimiento humano, es algo externo a nosotros.
Por eso es que el placer siempre va a ser temporal. Solo va a durar un momento. En realidad, los seres humanos, aquí en nuestra vida terrenal, casi siempre estamos en el centro de dos dolores que nos van a acechar. Entonces, ahí es donde surge la situación de desesperanza. Aquí hay un dolor en un lado y aquí hay otro. Entonces, lo que busca el placer es buscar de que la ansiedad, en realidad es la ansiedad la que está al centro, sea consumada. Casi un dolor siempre es la presencia de ansiedad por algo. Entonces, cuando la ansiedad es consumada, el dolor desaparece momentáneamente, pero después vuelve a aparecer, o sea, no desaparece de forma definitiva. Para ilustrar, quizás podemos hacerlo de la siguiente forma. En una relación de tipo sentimental entre una señorita y un joven, aparentemente pareciera bien, pero resulta que el joven es algo violento con ella y se provoca una ruptura, y por esa ruptura es que la señorita empieza a mostrar ansiedad, sufrimiento, y al final se van a reconciliar. Entonces la ansiedad va a desaparecer y aparentemente ella va a estar en paz. Pero como el hombre es violento, va a venir la otra parte del dolor. Cuando ya estén casados, otra vez va a venir el tiempo de la violencia. Entonces, en ese contexto es que actúa el placer, ¿no? Está al centro de, más bien la ansiedad es la que maneja todo eso. En cambio, cuando se habla del gozo, en el gozo ya no hay esa manifestación, sino que es la presencia de Cristo en nuestra conciencia, en nuestra vida, y Él es el que gobierna todo y Él lo tiene todo en control. Si bien el placer viene por una acción externa, en cambio el gozo es una acción interna. Ni siquiera es nuestra acción, sino es la acción de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Entonces ahí podemos ver esa gran característica, esa gran promesa de cómo Dios nos va a ir llenando de gozo, y es una obra del Espíritu. Otra cuestión de esta riqueza que tiene este versículo 13 tiene que ver con la paz, ¿no? Eh, una paz no es cese de hostilidades, sino tiene que ver con una acción interna, pero esta acción interna a veces es interferida por una tensión interior. A veces la paz que deberíamos disfrutar se rompe porque dentro de nosotros hay una tensión. ¿Y en qué contexto se manifiesta esta tensión? Cuando surge una personalidad dividida. Está pensando en una cosa y a la vez está pensando también en otra. Por lo mismo, tiene dos salidas. Como su personalidad está dividida y consecuentemente la armonía y la unidad está dispersa. Entonces eso es lo que provoca una tensión interior. Prácticamente no vamos a poder estar en paz, no vamos a poder dormir, no vamos a poder alimentarnos en paz. Siempre va a haber este problema, porque una parte de nuestra personalidad está enfocado en una cosa y otra parte en otra. Como dice la señorita enamorada, y ¿no? Lo amo y lo odio, algo así más o menos. Eso es una tensión interior. De la misma forma, la ausencia de paz también provoca una preocupación por las cosas externas. Esta es la preocupación por las circunstancias, los avatares de la vida,
Normalmente los seres humanos siempre tenemos un miedo al futuro, pero cuando estamos seguros del amor de Dios y tenemos la seguridad de que Dios está en control, entonces obviamente que sí, vamos a poder encontrar realmente la paz. Esta paz no se puede conseguir con acciones exteriores, tampoco va a superar nuestra tensión exterior, solamente la presencia de Cristo es que realmente va a garantizarnos la paz que requiere el ser humano para poder disfrutar la vida. Y finalmente, así en Cristo abundamos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que nuestro gozo y paz no proviene de nuestra naturaleza, sino del poder del Espíritu Santo. Y eso hace que tengamos la vida en control. Porque sin esto, sin el poder del Espíritu Santo, prácticamente es imposible desarrollar la vida. La verdad es que las personas que están viviendo sin Cristo, en realidad se están lastimando, no es su naturaleza, no es su forma de vida así, no está diseñado para eso. Hay una autodestrucción en el ser humano. Eh, por ello es urgente, es necesario, históricamente es necesario que el hombre debería acudir a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque de lo contrario va a pasar todas estas circunstancias de ausencia de paz, ausencia de gozo, también ausencia de esperanza. Sin esas tres cosas, el ser humano difícilmente va a poder disfrutar la vida. No es el dinero, sino estos puntos, estas bendiciones son las que nos recomienda el apóstol Pablo. Muy bien, vámonos al capítulo, al versículo 14 hasta el 21, el ministerio sacerdotal de Pablo, el evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo ha sido llamado específicamente para ese ministerio, para el servicio de la transmisión del evangelio hacia los gentiles. Y él dice, ¿no? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros unos a otros, unos a los otros. Bueno, el apóstol Pablo normalmente no actuaba sobre las iglesias que él había fundado, pero extraordinariamente estaba actuando en estas circunstancias. La iglesia de Roma no era de su competencia, simplemente era alguien que va a ir a visitar, pero tenía la autoridad apostólica y bajo esa autoridad es que se estaba permitiendo visitar a la misma. Entonces, en el versículo 14, el apóstol Pablo les hace notar que esos creyentes de Roma tienen dones internos dados por el Espíritu Santo para preocuparse por los demás. En otras palabras, a pesar de que estaba mostrando circunstancias de diferencias entre los fuertes y los débiles, por ejemplo, él no estaba queriendo inmiscuirse directamente con su autoridad apostólica en términos de autoridad paternal para resolver eso, sino que estaba reconociendo que siendo ellos también creyentes como él y que tenían algunos dones internos, estaba reconociendo ese hecho y que podían resolver por sí mismos sus propios problemas, ¿no? Esta es una estrategia para edificar al creyente. A veces un creyente está iniciándose y normalmente lo que hacemos es criticarle, pero el apóstol Pablo lo que nos enseña aquí es que cuando mira al hombre, no lo mira en su situación presente, sino lo ve en su situación potencial futura, o sea, en lo que Dios va a hacer con él, ¿no? Si se acuerdan, esto le pasó a Juan Wesley.
Juan Wesley inicialmente era, Juan Wesley era misionero y no le fue bien, fue criticado. Y él ya estaba prácticamente desanimado y alguna vez le invitaron a predicar y como predicador le fue bien y posteriormente descubrió que ese era su don. Entonces hay que ver cómo se debe ver al creyente, principalmente al que es débil en la fe, con seguridad de que tiene un don, tiene que desarrollarla y eso es lo que lo va a afirmar. Entonces el apóstol ve en ese contexto, no ve al hombre presente con sus fallos, sino está viendo al hombre ya formado en Cristo, lo está viendo en fe, lo está viendo al hombre utilizado ya por el Señor, desarrollando los dones que Dios le regala. Es lo mismo que hacemos con los hijos pequeños. A veces nos muestra un cuadrito que él ha pintado. Quizás a otro le parezca ridículo, pero como lo amamos, ahí está la cuestión del amor, para nosotros nos parece bien y le decimos, hijo, está bien, y lo colocamos en la pared, ¿no? Eso es una expresión de amor. Pero ya estamos viendo el potencial que va a desarrollar después ese niño. Versículo 15, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para hacerlos recordar. El ministerio de Pablo a los gentiles se describe con una palabra griega, leiturgos, algo así como administrador oficial enviado por Cristo a los gentiles. Esta palabra intenta explicar un sacrificio más allá de lo que realmente se ha encomendado. Es decir, tiene que ver con una acción de compromiso, una acción de amor. Hay un ejemplo de los griegos. Los griegos, entre las armas que desarrollaban, tenían los barcos de guerra y el mantenimiento de estos barcos eran costosos. Entonces, había algunos griegos generosos que se encargaban del mantenimiento, o sea, de erogar todos los gastos del mantenimiento de estos barcos. Es como cuando algunos hermanos, cuando hay que hacer una actividad y la iglesia está colectando para juntar recursos para hacer esa actividad, pero de pronto aparece un hermano que dice, no, yo pagaré todo el costo, yo me hago cargo, soy responsable de esto, no se preocupen. Ese es el leiturgos. Entonces, el apóstol Pablo, cuando está hablando de su ministerio con los gentiles, está hablando de esa realidad, de que no solamente está en el cumplimiento, sino que va más allá del cumplimiento, es decir, que llega hasta el sacrificio. Eso es la enseñanza del versículo 15. El 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable. El objetivo es que los gentiles deberían llegar hacia el objetivo de su llamado, es decir, que sean agradables a Dios, que tengan doctrina, que tengan discipulado, que tengan enseñanza, que sean hombres fieles a Dios. Y esa era la idea del apóstol Pablo, que su nombramiento no sea simplemente el cumplimiento de lo que le han encomendado, sino que es un acto de responsabilidad plena, así en términos del mismo sentir que tuvo Moisés ante Israel, una actitud de sacerdocio, de servicio pleno y comprometido hacia su pueblo. Eso es lo que sintió el apóstol Pablo hacia los gentiles. Muy bien. Continuamos entonces.
Versículo 17, el ministerio de Pablo es la gloria de Cristo. Pues tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo ha escogido de Dios para ser apóstol a los gentiles y en su ministerio a los gentiles anhelaba asemejarse a Cristo en su muerte. A diferencia de Moisés, el apóstol Pablo no se quejaba. Pablo se gloriaba en Cristo Jesús, ejerciendo en cierta forma una función sacerdotal al ser responsable intercesor de los gentiles. Bueno, el apóstol Pablo siempre ha tenido esa característica de cumplir con el llamado al cual había sido asignado por el mismo Señor Jesucristo, y él estaba muy comprometido con su obra hacia los gentiles, pero lo hacía en los términos de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, así como Cristo amó a la iglesia, de igual forma él trató de cumplir esta obra. A diferencia de él, Moisés, en el transcurso de su ministerio, se iba quejando constantemente de los acosos que le hacía el pueblo, pero él no lo hizo así, sino que no se quejó porque tenía la certeza, la seguridad y la convicción de lo que fue el carácter de Cristo. Él lo asimiló de esa forma y desarrolló y llevó el ministerio en ese contexto también, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Versículo 18, el ministerio de Pablo y su llamado a los gentiles, porque no os haría hablar. Pablo no se atrevería a anunciar sin haber tenido la honra de su llamado. Es decir, Pablo no fue donde no le han llamado. Muchas veces nosotros intentamos acercarnos a un ministerio no por llamado, sino porque sentimos el gusto de ir ahí. Y la verdad es que toda obra en Cristo tiene que comenzar con esto, con el llamado. Y el apóstol Pablo desde el principio, desde el capítulo 1, en los primeros versículos habla de su llamado, hace énfasis en su llamado a predicar a los gentiles, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo hace ver que Cristo le ha usado grandemente como instrumento tanto para los gentiles como para los judíos. El énfasis de esta parte está referido a que, a que Pablo, cuando hacía la obra, no se engrandecía él mismo, sino que todo lo hacía ver como que Cristo le ha usado. O sea, no decía esto lo hice yo, sino que fue Cristo el que hizo en mí. Por eso dice, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Entonces, él nunca se ponía en primer lugar, sino siempre estaba ahí buscando que Dios sea el que se glorifique, que Cristo sea el que se glorifique. Y todo lo que hace, no lo hace porque él lo ha hecho, sino porque Cristo lo ha hecho por medio de él, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Muestra el apóstol cómo ha sido llamado para llevar un evangelio aplicado, es decir, que sea algo técnico, práctico, es decir, la doctrina, como las obras, las señales, los milagros. Recordemos que esto era lo que distinguía a los apóstoles. Entonces, que no sea solamente enseñanza, que sea también conocimiento. Es decir, que haya realmente relación del creyente con Dios. Vámonos al versículo 19, con la potencia y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Indudablemente que en este pasaje nos está enseñando que Pablo es un incansable obrero de amor. Está cumpliendo exactamente lo que dice la palabra de Dios. Pablo explica entonces cómo ha ido desarrollando su ministerio. Comienza en Jerusalén
y llega hasta ese lugar, una parte de Europa, lo que se llama el Ilírico, ¿no? Ahora la distancia más o menos entre lo que es Jerusalén y el Ilírico, hay una distancia de más o menos de 4.400 kilómetros. Imagínense esa distancia. Entonces, con esos medios de transporte precarios, la situación difícil por la que ha ido atravesando, alguna vez naufragios, azotes, etcétera. Ha sido muy difícil para él, pero hizo su trabajo. Y bueno, ahora la idea es llegar hasta España. Bueno, España para el tiempo del apóstol Pablo era lo último de la tierra. Versículos 20 al 23, Pablo no edifica sobre fundamento ajeno. Y de tal manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera predicado, ¿no? Donde habría sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. La ética del apóstol Pablo. Si bien un creyente lleva el fundamento, lo coloca y si él desea puede seguir edificando o puede hacer que otro sobre edifique ese fundamento. Pero el apóstol Pablo no iba a sobre edificar sobre un fundamento que él no había puesto. Entonces eso es importante considerar. Y más allá en el versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Nuevamente el apóstol Pablo hace referencia a Isaías, profeta que ha sido llamado el evangelista antiguo del Antiguo Testamento. Entonces la línea siempre ha sido cumplir con responsabilidad la tarea de su llamado. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Indudablemente que Pablo tenía un anhelo, su anhelo era visitar a los hermanos de Roma, pero tenía impedimentos de carácter espiritual que estaban en su mente y también estaban en su corazón. Quizás lo que le impedía era cómo iba a edificar en ese contexto de que ya estaba construido sobre un fundamento ajeno. Pero tenía la autoridad apostólica y es con esa autoridad precisamente que está yendo a visitarles a los hermanos de Roma. Versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Bueno, ya había cumplido con la predicación en todas esas regiones del Asia Menor. Ya había hecho 3 viajes misioneros y en su visión ya no había más campos blancos donde predicar. Si bien no todos estaban evangelizados y no todos estaban convertidos, pero él había cumplido ya con la expansión de la palabra. Ahora tenía otra visión, llegar hasta España. Esa era la visión del apóstol Pablo, siempre desarrollar su tarea con responsabilidad. Versículo 24, Pablo pretende llegar a España. La parte que subraya este versículo es la parte que dice cuando vaya a España. Entonces la idea del apóstol Pablo ahora es llegar a España. Esa es su visión. Ese es el objetivo del próximo viaje misionero que iba a emprender. Muy bien, Pablo tenía un propósito. Su propósito era visitar a España. Con certeza no podríamos afirmar que evidentemente haya visitado a España, porque la verdad es que muchas cosas han cambiado según sus planes. Su idea inicial era colectar una ofrenda para los pobres de Jerusalén, para los hermanos pobres de Jerusalén, entregarlos, luego pasar a Roma, visitar a los hermanos de Roma y posteriormente pasar a España.
pero las circunstancias cambian. Pablo es detenido en Jerusalén, encarcelado en Cesarea, posteriormente trasladado a Roma y tarda un buen tiempo hasta llegar a Roma. Ahí es donde tiene un arresto domiciliario. Él seguía predicando y posteriormente fue detenido nuevamente encarcelado, y ahí es donde lo ejecutan finalmente. Entonces, no hay una certeza específica de que el apóstol Pablo haya visitado España. Pero no obstante, se puede apelar a los libros apócrifos. Bueno, estos libros apócrifos, si bien no tienen un valor real, no tienen valor histórico en lo que se refiere a la palabra de Dios, no son libros reconocidos, por eso son apócrifos, no son libros canónicos, por lo mismo no se les puede dar fe. Tal vez nos puede dar una referencia del hecho histórico. Estos libros nos dicen de que sí, el apóstol Pablo evidentemente ha visitado España. Quizás apoyándose también en 2 Timoteo 4:6 al 8, cuando el apóstol Pablo ya está escribiendo su despedida antes de ser ejecutado y aparentemente ha cumplido los objetivos de su vida. Entonces, desde esta perspectiva, quizás también se puede suponer que el apóstol Pablo realmente haya visitado España, pero no hay certeza. Sí, se puede especular, se puede fundamentar, quizás utilizando 2 Timoteo 4:6 al 8 y respaldado por los libros apócrifos. Pero una certeza así formal no existe de que Pablo realmente haya visitado España. Los versículos 25 al 29, ya vamos concluyendo, la ofrenda para la comunidad cristiana de Jerusalén. Una preocupación del apóstol Pablo en los versículos 25 al 26 es lo que dice: más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Hay dos cosas que hay que remarcar en este aspecto. Primero, la enseñanza del apóstol Pablo a los gentiles. El apóstol Pablo se encargó de hacerles conocer a los gentiles de que la salvación viene de los judíos. Por lo mismo, las enseñanzas de Pablo impactaron en las iglesias gentiles, principalmente en lo que refiere a los hermanos de la iglesia de Macedonia y de Acaya. Ellos eran conscientes de que los hermanos judíos eran sus hermanos y que de ellos venía la salvación. Y por lo mismo tenían una reacción de gratitud. Por ello es que cuando ofrendan, lo hacen en esos términos. No están dando ellos una limosna, sino que ellos saben a quién le están dando, porque sabían que eran sus hermanos espirituales, que la bendición espiritual de la gracia viene de ellos, era para ellos, y nosotros los gentiles nos hemos beneficiado de esa gracia por misericordia. Nosotros somos lo que dice en Romanos 9, nosotros somos vasos de misericordia. Entonces, esa es la idea que había acuñado el apóstol Pablo, y por lo mismo los discípulos, los hermanos de Macedonia habían ofrendado generosamente para entregar a los hermanos que estaban en Jerusalén una ofrenda para suplir sus necesidades. Otro aspecto que también caracteriza este hecho es que muchos de los cristianos convertidos al cristianismo, muchos de los judíos convertidos al cristianismo estaban pasando por una situación difícil. Porque si bien el templo estaba gobernado por los saduceos, porque ellos lo administraban,
Ellos eran muy estrictos, pero viendo que algunos de los judíos o muchos de los judíos se habían convertido al cristianismo, eran echados, eran expulsados del templo, perdían su empleo, no había otro. Consecuentemente, estaban desempleados y en situación de pobreza, no tenían ingresos. Otro hecho también es que ya se había generado persecuciones hacia el cristianismo. Y era difícil ejercer libremente un empleo sabiendo que uno es cristiano. Habían varios factores que han influido a que haya pobreza en Jerusalén. Por eso mismo es que estas iglesias entendieron del amor a los pobres como la iglesia de Macedonia y Acaya. Eh, También, según 1 Corintios 16:1, lo hicieron de igual forma las iglesias de Galacia. Ese es el amor, ese es el reconocimiento. Por eso es que también emerge nuestra responsabilidad de orar por Israel, porque le debemos, ¿no? Le debemos gratitud, porque de ellos viene la bendición, era para ellos y a nosotros nos llegó por colada. Versículos 25 al 29, la ofrenda para la comunidad cristiana. Ya lo hemos explicado, la deuda de los gentiles, pues les pareció bueno y son deudores. Lo consideró en estos términos, deudores de amor, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales, también ellos debían ministrarles bienes materiales. Finalmente, en versículos 28 al 29, Pablo espera bendiciones en Roma. Su idea principal era entregarles la abundante ofrenda. Después de afrontar peligros, por fin llega a Roma y hace la entrega de esa ofrenda. Aunque en Hechos no se registra el momento en que fue entregado esta ofrenda. No se sabe en qué momento lo hizo. Quizás en el momento en que se realizó el concilio, quizás lo ha hecho en ese momento o quizás en otro. La verdad es que no está registrado, se puede especular, pero tenemos la seguridad de que el apóstol Pablo sí ha hecho la entrega de esa ofrenda. Finalmente, los versículos 30 al 33, la comunión en la oración. Muchas veces Pablo se sentía como un niño que camina frente a lo desconocido. Imagínense un niño perdido, no sabe a quién acudir, se siente desprotegido y a veces así se sentía el apóstol Pablo en los diferentes emprendimientos que realizaba, porque todos eran peligrosos. Estaba predicando el evangelio a los gentiles. Habían ciudades paganas o enemigos ocultos como los mismos judíos. Por otra parte, también considerar la presencia y el poder de Satanás, que era opositor a esta obra. Y por esa consecuencia es que el apóstol siempre pedía oraciones a la familia de Dios. Entonces, es aquí donde se puede entender que el apóstol Pablo entendía que la oración en realidad es una guerra de carácter espiritual, un poder contra otro poder. Y la única forma de poder vencer en esta diferencia, en esta guerra de carácter espiritual, es a través de la oración. La oración siempre debe tener un objetivo. Entonces, el mismo apóstol Pablo, cuando pedía intercesión, ponía temas puntuales. Hay 3 temas puntuales, como ser librado de los desobedientes en Judea, que su ministerio sea grato a los santos, llegar a ellos, ese era su objetivo final. ¿Qué nos enseña? Que muchos emprendimientos ministeriales tienen que pasar por el tema de la oración, por la intercesión. Y hay que plantearlo en los términos que lo hace el apóstol Pablo, señalando de manera objetiva las peticiones de oración y tener fe
tener la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa, de que siempre estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Bien, hermanos, ese fue el tema de lo que fue el capítulo número 15 de la epístola. Entonces, hemos terminado